Hola, buenas tardes, alumnos, alumnas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi nombre es Marisol Martínez López, psicóloga de profesión, terapeuta psicoanalítica, especialista en criminología psicoanalítica y doctora en salud pública. Y pues bueno, el día de hoy les voy a hablar de forma muy breve sobre lo que es la materia de introducción a la criminología. Y para poder entender a qué nos referimos, pues primero hay que comprender el concepto de criminología. Criminología, pero a su vez también criminalística, porque muchas veces estas dos ciencias suelen confundirse muchísimo. Entonces, ¿qué son los criminalistas? Esta ciencia se va a enfocar en reconstruir lo que ocurrió, cómo ocurrió y quién lo hizo a través de pruebas físicas. ¿Cómo son estas pruebas físicas? Pues el análisis de huellas, de rastros, de armas, como por ejemplo lo son armas de fuego, objetos punzocortantes, entre muchos otros. También llega a analizar sustancias, documentos, aplicando diversas técnicas. Entre estas técnicas podemos encontrar lo que es la balística, la grafoscopía, la toxicología y la genética forense. ¿En dónde van a trabajar ellos? Ellos trabajan en laboratorios y tal cual en lo que es esta llamada escena del crimen. Entonces, los podemos ver a los criminalistas como relojeros del crimen. ¿Por qué relojeros del crimen? Porque ellos desmontan cada pieza del suceso para entender esos mecanismos, ocultos que se encuentran en el delito. Mientras que el criminólogo va a estudiar los comportamientos delictivos, esas conductas antisociales, los factores criminógenos y por supuesto su impacto en la sociedad y el Estado. ¿A qué nos estaremos refiriendo con conductas antisociales? Bueno, aquí también hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es una personalidad antisocial y una persona asocial, que también son conceptos que suelen confundirse muchísimo. Las personas asociales nos estamos refiriendo a que son personas que no les gusta estar como con la sociedad, ¿sí? Que son personas llamadas introvertidas, que les gusta estar más solos, pero que no son personas que les gusta dañar a los demás. Esa es la gran diferencia con lo que ya es un trastorno antisocial de personalidad. Nosotros, dentro de la psicología, de la psiquiatría, cuando vamos a hacer diagnósticos de personalidad, tenemos que tener un libro, un manual llamado DSM. Ahorita vamos en la quinta, ¿cómo decirlo? Como la quinta aplicación del DSM, que por aquí lo tengo, ¿sí? Este es el libro, si se dan cuenta es un libro grande, donde nosotros a través de este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales podemos ejemplificar esas conductas que nosotros estamos viendo en los sujetos, ¿sí? Así como los abogados utilizan ciertos códigos para poder esclarecer ciertos parámetros que se van a tomar en cuenta, pues entonces nosotros también tenemos como este sustento, como esta base para poder especificar que las personas tienen ciertos trastornos de personalidad. Obviamente con un claro diagnóstico, con ciertas baterías de pruebas para poder decir que esa persona tiene tal diagnóstico. Entonces, la persona antisocial, estaríamos hablando de esas personas que siempre van como en contra de la ley, que no tienen como esta moralidad, este temor a la ley como tal, y que tienen antecedentes también en la infancia, en la cual se les llama un trastorno negativista desafiante.
Estos niños con trastorno negativista desafiante, lo que sucede, una de las características primordiales, es que les gusta hacerle daño a los animales, disfrutan con hacerle daño a los animales y empiezan con animales pequeños como lo que serían lombrices, como lo que serían insectos, y esto cada vez va en aumento, hasta llegando ya a personas si es que, bueno, no se lleva un tratamiento adecuado. Entonces, eso es exactamente el trastorno antisocial de personalidad. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en estos conceptos y entender que asocial no es para nada una persona antisocial, ¿sí? Nada tiene que ver con un trastorno de personalidad. Asocial solamente es un rasgo de personalidad muy aislado, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a lo que es el criminólogo, pues este va a estudiar el porqué de los crímenes y de los criminales, contribuyendo así en la parte legal al establecimiento de políticas públicas para la lucha contra la criminalidad y así que haya una procuración e impartición de la justicia. Y es aquí donde entra lo que es la llamada política criminológica. ¿Qué es la política criminológica? Es el conjunto de estrategias, decisiones y acciones que un Estado o institución diseña para prevenir el delito, intervenir en lo que es la etiología, o sea, el origen de este mismo, y reducir sus consecuencias sociales. No se trata solamente de castigar, sino de comprender el fenómeno criminal y actuar sobre este fenómeno de forma racional y eficazmente. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es realmente lo que se ve en esta materia? ¿Cuál es ese contenido? Pues checamos conceptos como los que ahorita estuvimos viendo, antecedentes de la propia criminología, cómo se fue dando a través del tiempo, cómo se consideraba a los criminales anteriormente, cuáles eran esas teorías criminológicas que existían, como la que se conoce del padre de la criminología, César Lombroso, en la que hablaba de que ciertas cuestiones físicas, anatómicas, tenían que ver para saber si una persona podía llegar a cometer hechos ilícitos o no. ¿Sí? Estas eran las primeras teorías que empezaron a existir de la criminología, pero bueno, lógicamente a través del tiempo esto fue cambiando. También vamos a checar lo que es la etiología de las conductas antisociales, que aquí comprendemos, y una parte muy importante pues son los factores de la criminalidad. Muchas veces se tiene la duda por qué una persona puede llegar a ser un criminal, y hay una teoría que habla sobre lo que son los factores predisponentes, precipitantes o preparantes y los desencadenantes. Digamos lo que es como una cadena. Las cadenas sabemos que tienen eslabones y cada eslabón, cuando se junta, hace esa cadena más pequeña o más larga. Bueno, estos tres factores de los que hablé, predisponente, precipitante o preparante y el desencadenante, digamos que son esos tres eslabones de esa cadena. Para que exista uno, tiene que existir los otros dos. No es nada más el decir, tengo el factor predisponente, que habla de la parte biológica y psicológica. No es decir, solamente tengo la herencia, ¿sí? Tengo a lo mejor mi abuelo tuvo el trastorno antisocial de personalidad o tuvo el trastorno esquizofrénico de personalidad y entonces a mí se me desencadenó de la nada dicho trastorno y por eso comencé a delinquir. No es así. ¿Sí? Tenemos que tener el predisponente donde sí tal vez se va a ver este factor hereditario, este factor genético, pero también tenemos que tener cuestiones psicológicas que de alguna forma son las que desencadenan este tipo de trastornos o actitudes criminológicas, como la cuestión del bullying, por ejemplo, un bullying muy fuerte, o como nosotros le llegamos a llamar fijaciones en ciertas etapas de la vida,
que son tan fuertes que nos llevan exactamente a ese desencadenamiento de ciertas enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, es parte importante de ese eslabón. Ya tenemos los antecedentes, ya tenemos la etiología, que son estos factores predisponentes, y entonces de ahí vamos a tener los factores precipitantes o preparantes, que esto ya es un factor como más social, ¿sí? O incluso ciertas como bebidas alcohólicas, ciertas sustancias tóxicas que llegamos a meter a nuestro cuerpo, por ejemplo, el alcohol, que sabemos que el alcohol desinhibe, y entonces esto hace que hagamos a veces o tengamos comportamientos que comúnmente nuestros 5 sentidos, si no estamos bajo el influjo de esta sustancia, no lo vamos a cometer. ¿Ok? Entonces, imaginémonos que yo ya bebí alcohol, que me encuentro intoxicada y voy a una fiesta, voy con mi pareja, veo que mi pareja está hablando con otra persona, ya tengo los factores predisponentes, que recordemos son esos factores biológicos, psicológicos, y entonces en ese momento, como estoy bajo el influjo del alcohol, pues me desinhibo, tal vez traiga una navaja por alguna situación no tan particular, y entonces la saco, y el factor desencadenante sería que tal vez navajeo a esta persona que está con mi pareja. ¿Se entiende? El factor desencadenante es exactamente esta parte donde ya se produce el hecho ilícito. Si nosotros llegamos a checar qué es más importante, tal vez anteriormente para muchos abogados, para muchos jueces, de esta parte legal se determinaba que el factor desencadenante pues era la parte más importante, y incluso muchos todavía lo llegan a considerar así. ¿Por qué razón? Pues porque de alguna forma es el hecho ilícito, ¿sí? Lo que se está observando y lo que va a tener una punibilidad, una sanción. ¿Me explico? Pero la realidad es que ya lo dijimos, es una cadena, son eslabones que se tienen que llevar a cabo uno tras otro. Entonces, los 3 factores van a ser igual de importantes. No se puede presentar aisladamente el eslabón o el factor desencadenante, si no existen los otros 2 anteriormente, la parte social, la parte biológica, psicológica, ¿sí? Entonces, bueno, a eso nos referimos con la parte de la etiología, de forma muy general, claramente. También vamos a checar las políticas criminológicas, que recordemos que las políticas criminológicas nos hablan más de estrategias para poder llevar a cabo lo que son estas prevenciones, este tratamiento que se les llega a dar a las personas que llegan a cometer hechos ilícitos, ¿sí? Como tal, estrategias que se llegan a establecer para que ya no se vuelva a repetir este patrón criminológico, ¿ok? Obviamente todo esto para el bien común de una sociedad. Vamos a checar conceptos como lo son feminicidio, delito, delincuente, víctima, ¿sí? Que muchas veces decimos, bueno, estos conceptos ya nos los sabemos de memoria, lo escuchamos mucho socialmente, pero la realidad es que muchas veces no comprendemos cuál es la importancia de estos conceptos. Este estudio de la victimología, que también es tan importante hoy en día, que antes no se le daba tanto peso, pero que hoy en día sabemos que si no comprendemos a qué nos referimos con esta ciencia de la victimología, no vamos a comprender en su completud lo que son los factores criminológicos. También cuál es el papel del criminólogo y investigación criminológica con las diversas herramientas que hay. ¿Cómo es que el criminólogo realmente trabaja? ¿Cuáles son las herramientas que llega a utilizar, que pueden servir exactamente para un peritaje, para un informe pericial que sea referente a lo que es la criminología? Entonces, bueno, yo espero que con este muy breve resumen de lo que es la criminología se pueda ir entendiendo qué es lo que se va a ver en esta materia,
Y pues bueno, nos estaremos viendo en clases. Que estén muy bien. Hasta luego.